¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Espero que todos estén muy bien. Qué gusto poder conectarnos el día de hoy. Hoy tenemos un programa un poco interesante, la verdad, que hace días quiero, que tenía pendiente de organizar. Ustedes saben que, bueno, que yo soy defensor de la vida. Creo que, y soy defensor de los derechos de las personas, ¿verdad? Entonces, he escuchado temas de violencia obstétrica, he escuchado cosas, por ejemplo, que a veces se hacen que tal vez no es lo mejor hacer. De hecho, en el Congreso Médico-Científico y Jurídico que organizamos el pasado mes de abril, en donde vino la doctora Chinda Brandolino, la doctora Roxana Bruno, y bueno, tantos doctores que ustedes conocen, ¿verdad? Tuvimos ese espacio de inmunología pediátrica en donde la doctora Roxana Bruno nos contaba sobre, por ejemplo, por qué no hay que cortar el cordón umbilical justo en el momento que el bebé nace, sino que ella decía, no, espérense a que el cordón umbilical se ponga blanco, que deje de latir y ahí se corta, porque toda esa sangre que está pasando ahí es sangre del bebé y por medio de esa sangre el bebé está recibiendo todos esos nutrientes y carga inmunológica y toda esa fuerza para que el chiquito pueda empezar su vida con toda la pata. Así que a partir de ahí yo pues he hablado con varias personas de estos temas que realmente ustedes saben que me parece muy interesante, la parte médica y tal, pero también me parece que es el momento, diría yo, tal vez un poco filosofando, que es el momento más precioso que puede haber en la vida de una persona, porque es el momento en el cual estás trayendo a tu hijo al mundo, es el momento en el cual estás dando una vida, un nuevo ser humano en la tierra, una persona que va a tener sus sueños, que va a tener sus deseos, que va a querer ser parte de una sociedad en la cual puede desarrollar una empresa. O sea, no sabemos quién va a venir al mundo, ¿verdad? ¿A quién nos va a mandar Dios? Así que me parece que es el momento más precioso que puede existir y por lo tanto también a la vez más santo. De hecho, la Biblia dice que herencia de Dios son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, este es un live que hace días de verdad quería hacer y para ello hemos invitado a Gina. Gina Conejo es coach y ella hace poco pues tuvo bebé y entonces vivió todo este proceso del parto con el plan de parto, con el protocolo de parto. Parece, bueno, yo no lo sabía, pero la Caja Costarricense del Seguro Social tiene pues unos protocolos y ya hay unas leyes también y todo que le dan como a la mamá ese espacio para que la mamá realmente pueda tener ese ambiente lindo para poder tener a su bebé bien. Entonces, y a veces, lamentablemente, eso no se le comunica a la gente y entonces ahí es donde viene uno, escucha cosas que separación de membranas, que le inyectan tal cosa, que le van a hacer tal cosa, que pasan 100 estudiantes haciendo chequeos, tactos y cosas a las mamás y entonces se convierte también lo que debería ser en una experiencia maravillosa en algo un poco tal vez traumático. Entonces, pues yo quería que conversemos con Gina. Así que Gina, bienvenida, el tiempo es tuyo y ahí nos vas contando y vamos aprendiendo de vos. Hola, hola Marco, ¿cómo estás? Bueno, primeramente, súper contenta, súper agradecida de la invitación. Como decís vos, es un momento tan especial, tan bonito, pero también, ninguna mamá me deja mentir, tan lleno de nervios, incertidumbres, emociones, ¿verdad? Y es un momento donde definitivamente, químicamente, el cuerpo está lleno de adrenalina y a veces tomar decisiones en ese momento puede ser no imposible, pero sumamente abrumador. O sea, tu cuerpo está enfocado en dar a luz, y yo creo que hoy por hoy tenemos las herramientas y una de las cosas que yo estaba pensando mientras pues meditaba un poquito antes de que nos conectáramos es en la palabra responsabilidad. Y es que hoy en día, por la sociedad en la que vivimos, por situaciones políticas de gobierno que se viven, todo es culpa del gobierno, todo es culpa de la caja, todo es culpa de los demás. Pero al final del día, yo como madre, como mujer, y no lo digo como padres de familia porque habemos muchas mujeres solteras, muchas mamás solteras, ¿verdad?
Entonces, como individuos en la sociedad tenemos la responsabilidad. Y yo hablo siempre de esa palabra desde el compuesto de la palabra, que es la habilidad de responder. ¿Qué habilidad para responder tengo yo ante una situación o circunstancia? Si yo estoy en la habilidad de responder, de accionar, de tomar control de algo, entonces estoy en la responsabilidad. Y bueno, yo te comentaba que mi parto para mí fue muy linda, lo disfruté muchísimo. Pasé de ser una persona que no quería tener hijos a que, si Dios me lo permite, ojalá pueda tener 3, porque la verdad es que estoy enamorada de este proceso de maternidad. Y los que me conocen, mi familia te va a contar, vos que conoces a mi mamá, que en serio nadie creía que yo iba a tener hijos. Y ahora escucharme a mí decir, espérense que Lu crezca para pedir otro, es súper loco, porque así de hermoso ha sido esta experiencia para mí. Pero creo que hubo un factor muy importante que lo hizo una experiencia hermosa, y es que yo tomé responsabilidad desde el momento. Yo me informé, leí documentos, hice preguntas a todo el mundo, a cuanta persona se me pusiera enfrente, porque como fue algo que no planifiqué, fue una incertidumbre muy grande en el proceso. Entonces yo me sentí por mí misma en la obligación, en la responsabilidad por mí, ¿verdad? De asegurarme de que yo me iba a sentir segura en ese momento. Y así fue como empezó un poquito mi camino. Entonces yo quiero invitar, sobre todo si hay mujeres, mamás en este proceso de incertidumbre viéndonos, a que asuman esa responsabilidad. A veces da pereza, son muchos documentos, son mucha cosa, pero si nos informamos, tomamos control y poder, no solamente de la narrativa, sino de nuestro derecho como mujeres para tener un parto lleno de amor y en un espacio seguro, que es lo más importante cuando estamos en un momento tan vulnerable. Sí, definitivamente es un momento en que sí, lo que decís, en el momento vos estás pensando en traer el chiquito al mundo y no hay tiempo para otra cosa, ¿verdad? Y también, si no sabes qué es lo que viene y cómo va la cosa, puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Mientras que si ya vos tenés el conocimiento de cómo querés que sea y todo, pues sí, tenés el control al menos un poco de la situación, un poco mejor. Sí, totalmente. Yo hice 2 cosas particularmente. Una fue esta que te estoy contando, de informarme, leer, que ahora podemos tal vez entrar a hablar un poquito más de esos documentos que están disponibles para todos, pero también llevé un proceso de acompañamiento, que para mí fue lo que marcó una gran diferencia, y es que llevé un proceso con dulas. Entonces, eso suena como súper tabú, que será esa cosa rara, y en realidad las dulas son como entrenadoras de parto, no son matronas, no son las personas que van a dar a luz a la bebé. Hay mucho, también mucha, no sé, desconocimiento con el tema, incluso a nivel médico ha sido todo un tema de que si se permite la dula, si no se permite en la sala, porque a veces creen que la dula va a meter mano y no es así. O sea, las dulas a mí me llevaron en un proceso de preparación de mente y cuerpo, de cómo respirar, de cómo abrir la pelvis, de cuáles son las mejores posiciones, de practicar las posiciones de parto. Gina, te perdimos, se nos fue se fue un poquito la señal. Vamos a dar un momentito para que se restablezca la conexión. Porque se quedó pegado. Y le voy a escribir aquí. Vamos a ver, un segundito, por favor. Ok, ya me está escribiendo, que se fue la luz. Entonces, dámosle un segundito y ya vuelve a entrar. Bueno, sí, a mí me parece que esto es un tema muy interesante, sobre todo para esas, pues, mamás y papás también, y todos, ¿verdad? Porque hasta el papá está nervioso. Cuando viene el chiquito, hasta el papá está haciendo trillo en el pasillo. Entonces, me parece que es un tema muy importante, ¿verdad? Y tal vez a veces por falta de conocimiento, pues si la gente, pues se ve sujeta a situaciones que tal vez no son las más ideales para el nacimiento del bebé o todo el proceso, ¿verdad? Del parto. Entonces, demos un segundito.
para que se pueda volver a conectar. Por mientras, aquí dice Ana Lucía Ulloa, comparto. No sé si comparte lo que está diciendo ella o que está compartiendo el live. Ana Lucía, un abrazo. Aquí tenemos, dice Olga Alvarado, para mí la etapa más crítica, lo pensé para tener hijos. Solo de pensar en el momento final, amo mis cesáreas. Bueno, hay gente que opta por la cesárea, aunque recordemos que la cesárea no es una cirugía menor, ¿verdad? Atraviesa todo el vientre, ¿verdad? Y hay que sacar al bebé, entonces, sí. Y el proceso de convalecencia, ¿verdad? Sara dice, bendiciones, Marcos. Hola, hola, Sarita, ¿cómo estás? Vamos a ver si por aquí la tenemos. Yo es que tengo algunos comentarios que hacer, pero no me gustaría porque son temas hasta cierto punto de mamás, de mujeres. Entonces, como dicen por ahí calladito, escuchémoslas a ellas. Volvimos, se nos fue la luz en el primer momento. Sí, sí, como que se ha estado como congelando un poquillo la imagen, pero aquí estamos ya. Que la conexión está más o más, pero ¿sí me escuchas? Sí. Okay, Sí, aquí estás. Okay. Bueno, entonces estaba contando que una de las ventajas que yo tuve, que fue este proceso de acompañamiento con las dulas, yo empecé labor de parto en la casa. Y llegué al hospital ya con 7 de dilatación. Entonces, eso te ahorra, pero obviamente esto no se hace si no llevas un debido proceso, si no tienes acompañamiento profesional. Y yo creo que a mí las dulas me educaron en ese proceso de cómo estar tranquila en la casa, en qué momento irse para el hospital. Hay historias, y tengo una muy cercana. Tengo la bendición de que mi hermano también tuvo bebé 7 días después que yo. Entonces, nuestras hijas tienen 7 días de diferencia. Y ellos entraron en labor de parto y fueron varias veces al hospital y los devolvieron a la casa. Entonces, imagínate una mujer en ese nivel de estrés, primera vez, la mayoría de estamos como primerizos, ¿verdad? No sabemos que si ya, que si voy, que si no voy, cuándo es el momento para ir, y obviamente, y es entendible que lo manden a uno para la casa. O sea, imagínate todo el mundo, y a veces la labor de parto puede durar hasta 2 días, ¿verdad? Dependiendo de cuánto lleva el proceso de dilatación y demás. Entonces, si vos no tenés ese conocimiento, el desgaste mental, físico y emocional de trasladarse al hospital, que te devuelvan a la casa, de volver a ir, que te digan que todavía no, bueno, cuándo sí, cuándo no. Entonces, para mí ese proceso de acompañamiento con las dulas fue muy importante, porque yo estaba tranquila en mi casa y ella era la que me decía, ok, ahora sí, ya nos vamos, vas con tanto dilatación, vas así, ya las contracciones están más seguidas. Obviamente siempre estaba con mi doctor, yo llevaba un control con mi médico, entonces le escribía por WhatsApp, me decía, ¿cómo están? Y yo, estamos así. Bueno, perfecto. Y ellas fueron las que me enseñaron, y de hecho yo llegué a ellas cuando estaba embarazada y me metí en internet a buscar acompañamientos para el parto, planes de parto, cómo hacer las cosas. Ellas fueron las que me enseñaron cómo escribir y redactar mi plan de parto, qué era importante, qué no era importante, porque obviamente, a no ser de que ya vos hayas vivido el proceso, ya yo sé lo que es una inducción o que le quieran a uno, digamos, hacer, bueno, nos explicaron todos los mecanismos y cosas que se pueden hacer, que una ruptura de membrana temprana, cuando sí, cuando no. Yo en mi caso quería evitar una cesárea a toda costa. Entonces, algo que para mí fue muy valioso es que no podemos hacer que todo sea malo. Hay momentos en los que hay que acelerar el proceso de parto porque el bebé está en riesgo, porque el cordón umbilical pasó algo, etcétera, y el médico tiene que tomar la decisión de decir, no, esto se tiene que hacer porque ocupamos sacar al bebé ya. Y ahí lo que yo quisiera o desearía que pasara, de repente no va a ser lo que va a prevalecer. Pero si yo estoy informada, tengo la flexibilidad y entiendo de cuándo sí, cuándo no, esa parte nos da muchísimo
Entonces a mí me ayudó muchísimo y de hecho yo hice un plan de parto donde pedí un montón de cosas y al final, ya en la recta final, me ofrecieron, se me olvidó esto que le dan a uno para acelerar al puro final ya para que el bebé nazca y yo había dicho que no lo quería y estaba tan cansada, pero tan cansada y vuelvo a ver a la dula y me dice, está bien, hagámoslo. Okay. Entonces, tener ese conocimiento, tener esa flexibilidad. Yo llevé los procesos con ellas y me decían, ok, ¿por qué cortar el cordón umbilical? ¿Cuánto tiempo después cortarlo? ¿Qué es importante? ¿Cuándo presentar los papeles? ¿A quién presentárselos? Entonces, por ejemplo, yo entré al hospital y imagínate, uno entra, ¿verdad? Sí, es una emergencia, básicamente. O sea, estás en labor de parto, entras en una emergencia. Al papá no lo dejaron entrar, a la dula tampoco, se quedaron afuera. Yo cometí el error de que iba con una maletota, como si fuera para quién sabe dónde, entonces no los dejaban entrar por la maleta y entró sola. Y a muchas nos pasa que por X o Y entramos solas, nuestro familiar llega después o lo que fuera. Pero eso sí, yo iba como buena estudiante con así folletos en mi mano que no soltaba. Entran y el protocolo que ellos hacen, le ponen a uno la vía, no sé qué. Yo sí sabía que uno le tienen que poner una vía y tener la vía lista, porque si en caso de emergencia, aunque yo no quiera nada, ya la vía está preparada. Entonces, hasta eso, porque si no te explican eso, vos ves que te están poniendo una vía y decís que está pasando, ¿verdad? Entonces, me ponen la vía y en eso viene un enfermero y veo donde ya ahora sí me va a poner un líquido y no me ha explicado absolutamente nada. Lo paré en seco y le dije, no, señor, usted no me toca hasta que no me explique lo que está haciendo. No, esto es estándar, no sé qué, no me va a tocar y no me van a hacer nada. Y saqué lo que yo le digo que fue en ese momento para mí la Biblia. Hay un montón de documentos que eran los que conversábamos ahorita. Está el manual teórico para la atención integral, está el protocolo clínico, está el plan de parto. Pero lo que para mí fue súper, súper importante fue la estrategia institucional de prevención y atención, que es la más nueva, porque los protocolos son del 2022. Esta estrategia la acaba de implementar el año pasado, en mayo, el Departamento Legal de la Caja, como una obligatoriedad que se tiene que cumplir en todos los centros de atención y clínicas. Entonces, para mí, eso fue mi Biblia. Yo eso me lo leí, lo marqué, y incluso en el posparto, que es lo que pasa muchas veces, Marco, ya pasó el parto, pasó todo, y en el posparto vieras que hay un montón de cosas que hacen que son súper incómodas con el bebé, te tienen las ventanas abiertas, las cortinas, llegan a revisar a bebé y no te explican, y yo me quejé la primera vez. ¿Qué decís? Estrategia institucional de prevención, atención de la violencia obstétrica, Ese es. Y entonces yo me quejo y les digo, un momentito, es que no me gusta esto. Me dicen, y no, es que yo tengo derechos, le digo, por un tema, y le saco el tema y me dice la enfermera. No, eso es en la labor de parto. Ya aquí esto es posparto y eso no aplica. Vuelvo a sacar mi tercera copia porque yo andaba copias de eso por todo lado. A cuanta persona se me topara enfrente se la recetaba, ¿verdad? Le hago yo, aquí en el artículo tal explica, señorita, que en posparto también aplicar mis derechos. Entonces, obviamente, y te encontrás de todo. Hay gente que no está informada, hay gente que no le importa, y hay gente sumamente linda y sumamente especial que te va a ayudar y que te va a atender en ese proceso. Entonces, como empezaba contándote, creo que es mi responsabilidad informarme y hacer valer mis derechos. Y por eso creo que es súper importante que compartamos que están estas herramientas acá para las familias y las mujeres que están en un proceso donde van a ir a dar a luz a los centros, ojo, públicos y privados, porque en los dos, ¿verdad? ¿En los dos? Sí, o sea, el plan de parto se entrega. Si vos vas a un hospital privado, en el CIMA o a donde sea, entregas tu plan de parto y se tiene que respetar. ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional, entonces tiene que ser respetado. Y muchas veces hay ciertas prácticas en lo público y en lo privado que te quieren... que se quieren hacer porque es más fácil, porque es más rápido, indiferentemente de las razones, y entonces es importante que vos lo hagas valer. Obviamente por lo privado es mucho más sencillo porque pues estás pagando por el servicio y no se ven las historias que vos escuchás en lo público, pero al final del día es un derecho. Entonces,
hospital público, hospital privado, lo mejor que puede hacer una mujer es llevar su plan de parto listo, compartir su plan de parto con el médico antes de entrar en labor de parto. Ok. Ahora, ¿cómo diseñaste el plan de parto? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué fue qué consideraciones tomaste en cuenta? Yo entiendo que el plan de parto incluye, por ejemplo, la posición en la cual quieres traer al bebé al mundo, si acostada, si en cuclillas, me parece. No sé si en Costa Rica se hace el parto en piscina o en esas tinitas que son como también o sea, yo he escuchado de todo y hasta uno ve cosas en televisión, ¿verdad? Hasta aquella película de Jennifer López donde está teniendo el bebé en una piscina en la sala de la casa. Entonces, contame un poquito, digamos, de eso, de cómo te aconsejaron las dulas, cuál fue ese proceso y cómo lo montaste. Es muy bonito porque ellas le preguntan a uno qué es lo que uno quiere. Hay mujeres y tengo amigas que van a dar a luz en sus casas. Eso no es normal o en realidad se hace, aquí en Costa Rica se hace más de lo que la gente sabe. En Guanacaste eso es súper normal, es pan de todos los días y gente de todos los estratos sociales prefiere hoy por el conocimiento que hay, dar a luz en la comodidad de sus casas y para quien pueda, yo soy de las personas que dice, pues bienvenido sea siempre y cuando se tomen las precauciones y esté el personal médico necesario presente en la casa. Obviamente, de nuevo, la responsabilidad y la conciencia ante todo. Entonces ya se preguntan qué tipo de parto querés. Hay mujeres hoy por hoy, y esto yo lo hablaba en el hospital hubieron unos médicos bellísimos que me atendieron al final, cuando uno está en el posparto, que yo conversaba con ellos. Y me dicen que curiosamente hay tanto miedo a la hora de parir que más bien muchas mujeres llegan pidiendo la cesárea. A mí eso me sorprendió, yo pensaba que no. Y en el público hay más cesáreas que partos naturales, cuando la cesárea debería de ser únicamente por emergencia. Y muchas mujeres la escogen como una electiva por el miedo, digamos, al dolor, por el miedo al proceso de parto. Entonces, con las duras se lleva este proceso de conversar, qué es lo que querés, qué es lo que preferís. Yo sí iba 100% desde siempre convencida de que yo lo quería lo más natural posible, sin ninguna intervención de ningún tipo. Entonces, con base en cómo yo me siento, en mis preferencias, ellos me van diciendo qué es importante, qué no es importante, qué cosas tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, yo que quiero natural, hay una serie de complicaciones, si el bebé se encaja, si no se encaja, si baja tiempo, cuánto dura la dilatación, que pueden hacer que termine en una cesárea, entonces también te preparan para eso. Es ok, vamos a hacer todo para un parto natural, entendiendo que en cualquier momento, y no sabemos, podríamos terminar en una cesárea, aunque no sea la elección. Entonces, esa parte emocional y de flexibilidad, yo creo que, y bueno, yo que trabajo en la parte emocional como coach, ¿verdad? Me parece súper importante, porque cuando vamos demasiado rígidas a una cosa y luego no se da en un momento tan importante de la vida, puede sacarnos del estado y más bien ser muy contraproducente de nuevo, en un momento de tanta vulnerabilidad. Entonces, manejos del dolor. Te preguntan, ¿cómo quieres manejar el dolor? ¿Quieres analgésicos o no quieres analgésicos? En mi caso, yo dije no. Yo fui diseñada para parir, entonces vamos a parir como Dios manda, no mentira. No quería analgésicos y entonces, ¿qué pasa? Como yo no quiero analgésicos, me enseñan formas de terapia naturales para manejo de dolor, respiración, meditación, masajes, que el acompañante te haga siempre masajes, eso ayuda muchísimo para trabajar los dolores, masajes lumbares, etcétera, el uso de la bola. Entonces, ahí ya decimos en la parte de manejo de dolor, y eso se especifica en el plan de parto, ok, prefiero no usar analgésicos, deseo que mi acompañante me pueda dar masajes para manejar el dolor. Por ejemplo, en los hospitales públicos hay duchas calientes, el entrar en una ducha caliente en momento de parto, y mucha gente no lo sabe, entonces no pide la ducha. Pero vos tenés, bueno, por ejemplo, en mi caso yo estuve en el México las salas están nuevas, están divinas, y hay, no sé, 3, 4 duchas enfrente de la sala de parto, entonces si vos querías podías nada más cruzar y quedarte, y la ducha caliente es sumamente analgésica, o sea, te relaja completamente y te ayuda a soportar el dolor. Entonces, a veces no es ni siquiera que me están haciendo algo y que no quiero y entonces voy a pelear, a veces es, aquí hay duchas, ¿puedo hacer uso de la ducha? Sí, claro, ok, eso es un derecho y te facilita la experiencia. O sea, la verdad es que también tenemos un sistema público
que dependiendo de a dónde estemos, nos brinda muchas comodidades y el acceso a agua caliente es un lujo y sobre todo en un plan de parto, creo que eso es algo que se puede valorar muchísimo. Ambiente y condiciones del parto. Yo pedí el mantener una temperatura agradable, al parecer eso no es posible en los hospitales, todo está helado. Entonces te traen mantas calientes, el poder moverse libremente y caminar, también eso ayuda a dilatar más rápido, eso te ayuda a manejar el dolor, porque a veces el proceso de parto se hace muy largo. Minimizar los exámenes y los tactos vaginales. Entonces aquí ya vamos entrando un poquito como en materia, ¿verdad? Hay quienes están acostumbrados y necesitan estar haciendo tactos constantemente. Hay hospitales donde tienen el programa educativo, ¿verdad? Donde hay gente que está estudiando. Entonces, eso se pone en el plan de parto. No autorizo estudiantes durante mi proceso de parto, no autorizo tactos innecesarios, mantener los tactos vaginales al mínimo y entender por qué. No es nada más decir no porque no y entender cuándo sí, cuándo no. El tacto se tiene que hacer. Entonces, vos entras al hospital y te tienen que hacer un tacto porque necesitan saber cómo venís. O sea, claro, cuánto tenés de dilatación, cómo viene bebé, eso se tiene que saber, pero no me tienes que hacer un tacto cada hora. Sobre todo si ya sabes que estoy en 3, 4 de dilatación, en una hora no voy a estar pariendo, voy a estar en a lo mucho 5 de dilatación. Entonces, ahí ya yo sí tengo un derecho a decir, suave, no quiero un tacto cada hora. Hay una maquinita que no me acuerdo cómo se llama, que es la que le ponen a uno en las panzas para monitorear a bebé, que es el monitoreo fetal. Yo pedí que no quería eso. ¿Por qué? Igual te lo ponen, el monitoreo te lo ponen porque tienen que saber que bebé venga bien, que el pálpito esté bien, que la respiración esté bien, pero que no te lo dejen puesto, porque entonces a veces llegas a hospitales, te lo dejan puesto y entonces te limitan el caminar, te limitan el analgésico natural, te limitan la movilidad y ahí ya te están forzando a entrar en una labor de parto más incómoda y más dolorosa. Entonces, entender que sí, me tienen que hacer el monitoreo fetal, pero no me quiero quedar, o hay mamás, hay mujeres que dicen, no, yo prefiero tener eso porque me va a dar más tranquilidad y prefiero saber cómo está el corazón de mi bebé durante todo el proceso, buenísimo, pero tenés tu derecho a decir, no lo quiero, y es mejor no si querés tener una libre movilidad para acelerar el proceso de parto. Entonces, todas estas cosas fueron las que, o sea, yo no soy experta en el tema, he dado a luz una vez, nada más, me fue muy bien, gracias a Dios, pero todo eso me lo enseñaron las dulas. Por eso yo te digo que para mí esa fue la mejor decisión, porque si no hubiera sido por ellas, muchas cosas, si a uno no se las explican, no las saben. Ahora estas mujeres están atendiendo partos todos los días, en privados, en públicos, en las casas, entonces dan ese proceso de acompañamiento desde que inició un embarazo. Yo empecé con ellas 6 meses, ya tenía 6 meses de embarazo cuando empezamos el proceso. Entonces, imagínate 4 meses de acompañamiento con una persona que vos sabes que tiene conocimiento, que conoce el sistema. Conocer el sistema público es súper importante. Entonces, yo me sentí muy acuerpada, muy acompañada en ese proceso. La postura del parto. Eso te lo explican montones. De hecho, uno va a clases con ellas, entonces tienen ahí los muñequitos, los huesitos, las cositas y te dicen, ok, esta es la posición en licotomía. La de licotomía es la natural, donde te ponen siempre en el hospital, que es con las patas arriba empujando. ¿Qué es lo que pasa? Hay menos espacio para la cabeza por la posición de las caderas de la apertura versus que si estás así, hay más apertura. Entonces es más fácil que bebé salga. Igual te voy a contar, está en mi plan de parto, que no quiero dar a luz en esa posición, que quiero tener la libertad de elegir la posición. Adivina en qué posición terminé dando a luz. En esa. Y adivina por qué. Porque quise. Okay. Ya estaba súper cansada al puro final y yo dije, y llegó la doctora y me dijo, si usted quiere que yo la ayude, la tengo que acostar, la puedo ayudar y podemos hacer esto un poquito más rápido. Yo vuelvo a ver a mi dula en ese momento como diciendo, ¿qué hago? ¿Sí o no? Y me hace ella. Y yo, ok. Porque ya yo llego en un acuerdo con mi dula. Yo le digo, si ya usted me ve... Perdón, la dula te acompaña durante el parto también. A mí me acompañó. Eso es todo un tema. Y pueden entrar, ok. Y por ejemplo, yo entiendo que también este tema de los acompañantes. Por ejemplo, bueno, en tu caso, tu mamá podía estar ahí
o por ejemplo el esposo de la muchacha. Yo entré con el papá de Luciana y entré con la dula. Y okay, aquí está súper interesante porque de hecho por ahí lo marqué. Vos tenés el derecho de tener un acompañamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que estas políticas de la caja son macro y luego cada hospital y cada clínica tiene sus políticas internas. Entonces, hay hospitales donde te dicen que no se puede y hay hospitales donde te dicen, ah, claro, las dulas, y algunos ya las conocen y le dicen, mira, fulanita, vení, pasa adelante. ¿Por qué? Porque hay ignorancia al respecto, donde creen que es que la dula va a venir a hacer tactos, que la dula les va a quitar el trabajo, que la dula viene a meter mano, y no es así. Y hay otros que más bien entienden que les va a facilitar el trabajo, que van a tomar control del paciente, en este caso de uno, pero que toda la parte médica la sigue haciendo el hospital. Ellas no se meten. O sea, ellas básicamente un apoyo emocional. Ella es un apoyo emocional y entonces en el proceso llegamos a acuerdos. ¿Por qué? Porque uno en ese momento no, o sea, vos no estás pensando, vos estás pariendo, vos no estás pensando, lo último que usted tiene son pensamientos en la cabeza. Entonces, ellas saben que ya llega un momento donde estás exhausta y hay momentos donde sí se necesita ayuda o sí se necesita un cambio de algo. Entonces, se hacen pactos. Mira, el dolor es tan extremo que hay personas que dicen, yo no quiero nada, y a la primera que ella siente el primer punzonazo dice, sáquemelo por cesárea, que alguien saque este chiquito y que me ayude, en verdad. Claro. Y obviamente ese es el momento del dolor hablando. Entonces uno habla con ellas y les dice, a no ser de que ya yo llegue a este punto y yo me conozco que esto es mi punto máximo de dolor y usted me vea, no sé, llorando, gritando, haciendo esto, no permita que yo acepte nada de estas cosas. Pero si ya llega en un punto donde usted ve que yo estoy así, entonces ayúdeme a tomar otras decisiones. Y así fue como yo lo hablé con mi dula. Entonces, ya eran mi hija nació como a las 4 de la mañana, si no me acuerdo, algo así. Y yo había empezado labor en la mañana del domingo, ya nació la madrugada del lunes, y creo que eran como las 3:40 de la mañana, si no me equivoco. Día a las 2 y algo, ya yo no aguanto, o sea, ya yo estoy exhausta. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un peligro con una mamá completamente agotada, ¿verdad? Se te pueden ir las luces, puedes terminar complicando el parto y haciendo lo peor del natural y terminando en una cesárea. Entonces llega la doctora, entra y me dice, si quiere que le ayude, no sé qué, no sé cuánto, y yo vuelvo a ver a la dula, ya yo estaba agotada, me dice, es el empujón final, ya se le ve la cabeza. Y yo dije, sí, sáquenmela ya. Entonces me acosté, terminé en posición de licotomía y la doctora me ayudó a sacar a luz porque mi bebé pesó 10 libras, sí, o sea, era enorme y midió 59 centímetros. Entonces necesitaba ayuda para sacarla. Claro. Sí, fue demasiado grande. Okay. Entonces es importante entender esas cosas, la postura del parto. Ahora, intervenciones médicas. Entonces, ¿qué puse yo más en el plan de parto? Que no quería romper la membrana amniótica de modo artificial. Esto es importante entenderlo. Por eso yo insisto, Marco, en que las mujeres se informen. Claro. Conozco y tengo una tribu de mamás, somos 38 mamás que llevamos un curso de lactancia juntas, tenemos un chat y de hecho ahora el próximo fin de semana tenemos un paseo de aniversario porque tenemos un año de estarnos apoyando en este proceso de embarazo y bueno, ahorita estamos con temas de alimentación complementaria, que los bebés ya comen, que toda la cosa. Entonces tengo muchas experiencias cerca. Qué bonito eso, porque a veces el proceso es muy, muy difícil para una mamá sola, ¿verdad? Y es más, he visto videos, por ejemplo, no sé si serán las mismas dulas, pero por ejemplo, de cómo le enseñan a la mamá a realmente acomodar la boquita del bebé para que mame bien, para que realmente y que no se le produzcan tantos gases, o sea, un montón de cosas, hasta de marcas de Huggies, bueno, no son Huggies, pero hay una marca de Huggies que me estaban contando que parece que que es muy buena, pero que parece que tiene una restricción comercial para entrar a Costa Rica, pero ahí se comparten como un montón de cosas y también tener como ese grupo de apoyo de mamás como para que la gente... Sí, ¿qué hago aquí con esto? ¿Ustedes cómo les ha ido? Es súper importante, o sea, es súper importante. De verdad que para mí la maternidad no hubiera sido igual si
o sea, si no hubieras llevado ese proceso de acompañamiento. Yo llevé el proceso con las dulas y llevé un curso de asesoría de lactancia. Y esto suena todo demasiado lujoso, pero mira, el curso de lactancia costó 15,000 pesos, que en 9 meses de embarazo puedes sacar 15,000 pesos para pagarte el curso de lactancia, ¿verdad? Y el proceso con las dulas, obviamente sí es un acompañamiento que requiere una inversión mayor, pero aún así yo siento que son señoras que lo hacen a un precio sumamente accesible, te dan chance de pagar. Sí, de hecho yo terminé de hacerles el último pago hace como una semana y ya Luciana tiene 7 meses. Entonces esas mujeres están ahí por amor y por vocación más que por otra cosa. Pero entonces llevamos este curso de lactancia y hemos compartido todas las distintas, y íbamos dando a luz, porque una decía, chicas, entró en parto la otra semana porque era cesárea, o las otras decían, entré en labor de parto, estoy así, ¿quién ha hecho parto natural? Y entonces ahí en el chat nos contamos de todo. Tengo uno de los casos, una de las mamás que le hicieron ruptura de la membrana temprana y como 4 o 5 días antes. Los dolores de parto, el riesgo, gracias a Dios no le pasó nada, pero el riesgo de infección, los dolores de parto, eso no es un buen momento para hacerlo. Pero ¿qué pasa? Era una mamá que no estaba informada y en una de las tantas idas a la clínica, porque ya sentía que tal vez esas eran las, porque eso es lo más difícil, a uno le dicen, ¿ya estoy teniendo contracciones o no? Porque vos empezás a tener contracciones días antes, pero no son contracciones de parto. Entonces, ella se fue antes a la clínica, creo que fue en la Carito, no sé si fue en una ahí cerca a revisarse, y le dice, ¿quieren que le hagamos ruptura de membrana? Le hicieron ruptura de membrana. Entonces, el proceso de parto, de llegar a labor de parto, de dilatación, fue muy distinto a, digamos, un proceso que no ha sido manipulado. Entonces, todo eso es importante. Ahora, hay momentos donde sí hay que hacer una ruptura temprana, o donde ya estás en una dilatación full y la membrana no se ha roto, y pues entonces hay que ayudar pero cuando ya estás en la labor de parto, no 4 días antes de que entraras en labor de parto. Entonces, entender cuándo sí, entender cuándo no, informarnos, esa parte es súper, súper interesante. En mi caso, digamos, yo puse que no autorizaba, ya me acordé la palabra porque aquí la tengo anotada, el uso de oxitocina. Y al final terminé pidiendo la oxitocina, pero como te digo, ya yo tenía 8 o 9 de dilatación. La oxitocina te causa dolores fuertísimos, mi parto está grabado, yo no me reconozco, dice el papá de Luciana, y vos lo ves en el video, mis gritos, preoxitocina y postoxitocina, o sea, el Hulk es cualquier vara. Es un cambio, es un cambio increíble, pero claro, te acelera todo en el cuerpo. La oxitocina funciona y apoya a acelerar la labor de parto si ya el cuerpo está listo para ese momento. Si a mí me lo hubieran puesto demasiado temprano, lo que me hubieran es causado mucho más dolor y posiblemente hubiera llegado mucho más cansada a un momento importante. Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? Yo estaba cerrada en que no quería nada sintético, pero ya llegué a un punto donde estaba tan cansada y tenía que pujar tanto o sea, ya yo sentía que ya yo no podía. Entonces pedí la ayuda, me pusieron oxitocina y en serio eso hizo que fuera en cuestión de 45 minutos. Pero ¿qué pasa? A veces llegas al hospital, te quieren meter la oxitocina de un solo, te quieren hacer ruptura de membrana porque lo que quieren es que usted llegue, bebé salga y vámonos. Entonces hay que estar informadas, hay que hacer valer nuestros derechos, hay que decir, no, en este momento no quiero, y lo tienen que respetar. A no ser, y yo siempre aclaro esto, de que bebé o usted estén en un peligro y haya que practicar algún tema médico, ¿verdad? Fuera de su autorización, porque es lo mejor en ese momento médicamente. Sí, porque hay una emergencia, punto. Exactamente, y ahí sí el doctor tiene todo el derecho de tomar una decisión por encima de si quiero o no quiero, porque no la van a dejar ahí que yo no sé, que le pase algo, ¿verdad? Claro. Entonces, para mí todo eso, digamos, yo tengo, de hecho aquí puedo compartir pantalla, ¿verdad? Te lo puedo enseñar. Sí, claro. Cosas importantes a la hora de considerar en el plan de parto. Sencillo, completamente sencillo. ¿Por qué? Porque estás llegando, son médicos. Vamos a ver. ¿Cómo hago aquí? Bueno, window. Acá. Son médicos, están atendiéndote en ese momento cuando vos llegas a entregar este documento, sobre todo si estás en un público. Entonces tiene que ser algo que sea fácil
de fácil lectura. O sea, no vas a hacer párrafos y párrafos, entonces yo lo hice en bullets con cosas muy específicas por partes, acompañamiento y consentimiento. ¿Se puede ampliar? Ah, sí, claro. Fíjate a ver, porque se ve como chiquitico, así. Yo. Ahí está. Ve. Acompañamiento y consentimiento. Manejo del dolor. 2 puntos. Ambiente y condiciones del parto. Y mira, ya hoy que estoy del otro lado, ahí le hubiera quitado como 3 cosas que la verdad es que no son tan importantes. Pero postura del parto y los 2 puntos. Intervenciones médicas, no deseo romper membrana, solicito consentimiento para cualquier maniobra o técnica de aceleración del parto. Esto es como lo más importante. Pregúnteme antes. Prefiero romper la membrana amniótica antes de usar otros métodos para acelerar el parto. ¿Ves? Eso, por ejemplo, ese punto me lo dieron las dulas. Me dijeron, sí, no queremos romper membrana, pero preferimos romper membrana antes de que practiquen, no sé, y hay otras prácticas que se hacen en el hospital que no queremos. Entonces, si hay que llegar a accionar algo, es mejor la ruptura de membrana. No autorizo el uso de pitocina o oxitocina sintética sin intentar métodos naturales. Primero, no autorizo una episiotomía a menos que sea absolutamente necesaria y se nos informe previamente. Alumbramiento y primer contacto. No cortar el cordón umbilical hasta que deje de latir o después de 3 minutos me gustaría que el papá lo corte. Acá esto es como súper importante para uno. Por más que lo pongas, hay demasiada presión en el momento y ahí es a donde tener un acompañante, sea papá o sea un familiar, es súper importante porque esa persona que no está en ese momento de parto, que no está viviendo toda la parte, ¿verdad?, eufórica, tiene que mantenerse centrado y monitorear que de verdad no te corten porque si no es, ay, ups, se nos olvidó, no sabíamos, no leímos el plan de parto y te lo cortan. En mi caso, gracias a Dios, nosotros nos pudimos esperar hasta que dejara de latir completamente. Y esto es todo un tema súper interesante. Yo estuve viendo esto que te dicen de guardar el cordón umbilical para sacar las células madres. Ajá, muy interesante. Sí. Súper interesante, pero entonces mira qué interesante esto. Para que vos hagas ese procedimiento que te promete el cielo y la tierra en caso de que padezca alguna enfermedad y tal y no sé qué, necesitan que el cordón umbilical esté latiendo. Entonces, yo me puse a investigar médicamente y al final del día, si todo lo que tiene que transmitírsele al bebé se le logra transmitir, el bebé va a tener lo que necesita antes de, o sea, cuando nace. Entonces, al final, el tema de guardar células madres realmente termina siendo más un negocio, para mí, mi opinión personal, de desinformación, porque entonces no estoy permitiendo que, o sea, ¿para qué voy a guardar esto y ponerlo en un congelador si mi bebé lo puede recibir en este momento? Y el hierro, el calcio, todos esos nutrientes se van ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Ya estás con bebé de 3, 4 meses y pediatra te dice, tenés que mandarle hierro. Claro. Qué raro. Claro, pero todos los cordones umbilicales se están cortando antes de tiempo. Entonces, informarnos un poquito en esas partes es súper, súper importante. Piel con piel. A veces, o sea, siempre es importante hacerlo. A uno se lo piden hasta más no poder. Todo el mundo te dice, tenés que pedir el piel con piel, es tu derecho, es tu derecho. Hay veces que la mamá está completamente noqueada y entonces papá lo puede hacer. Y entender eso, o sea, hay mamás que se complicó el parto, hay mamás que por X o Y, no sé, están un poquito como desvariadas del impacto del dolor o de tal. Entonces, entender que si quiero el piel con piel, pedirlo, pero que ves, y aquí lo puse, en caso de que yo no pueda, el papá realizará el piel con piel. Entonces, eso es sostener al bebé piel con piel. Ajá. Ajá, sí, es simplemente apenas bebé nace, dénmelo. En mi caso, por ejemplo, yo, y ya por temas míos, pedí que no quiero que bañaran al bebé, no quería que le quitaran ni lo limpiaran, porque toda esa capita que tiene es súper buena y yo quería que la piel de ella la absorbiera, entonces pedí que no me la limpiaran, aún así siempre la limpian un poquito. Y ese momento, y de verdad insisto, el que va a hacer valer esos derechos es el acompañante. Usted ni cuenta se da. Si ya cortaron, si no cortaron, si alzaron, si no alzaron. O sea, usted acaba de tener el momento de adrenalina más fuerte que va a vivir en su vida. Entonces, esa parte de alumbramiento y primer contacto la va a hacer valer el acompañante o el papá.
Y luego está la parte de amamantamiento, que es de dar a mamar, que mira, Marco, eso es todo otro tema. Si el parto es difícil, la lactancia es de los retos más fuertes que vivimos las mujeres. Desde el primer punto de contacto hasta 6, 7 meses después, porque en uno estás aprendiendo a cómo pegar a bebé y preocupada que bebé esté comiendo bien, y 7 meses después estás lidiando con mordiscos y con dientes y con producción de leche, y es todo un tema. Entonces, sí, de verdad que quien pueda llevar asesorías de lactancia antes del parto, yo lo recomiendo muchísimo. En el hospital hay de todo. En el hospital hay gente que llega y te dice, si no le duele, no le está saliendo leche. La lactancia no tiene que ser dolorosa. Uh-huh. Entonces, hay enfermeras que yo no sé qué tipo de lactancia estudiaron, pero si le duele, no es ahí. Definitivamente no es ahí. Amamantar a bebé después apenas nazca, el pedir que no sean separadas de bebé a no ser de que sea estrictamente necesario. Pues esto es un tema que en los hospitales privados te cobran. Entonces, si vos querés quedarte 1 hora con bebé, te van a cobrar esa hora muchas veces. Entonces es importante que estés informada, porque si no lo sabes antes y no está en tu plan de parto y no lo has hablado con tu médico, normalmente te dejan 20 minuticos o lo que sea. ¿Y qué es lo que pasa? Que el pediatra, sobre todo si estás pagando por el neonatólogo espera el parto, se quiere llevar al bebé para revisarlo y irse, porque ya tiene 4 horas de estar esperando el proceso de cirugía y entonces se quiere ir. Entonces, claro, hasta en el privado esto es importante saberlo. Ahora vos decís, mira, no, yo quiero, hablas con tu doctor, ¿quién va a ser el neonatólogo? Hablas con el neonatólogo y le decís, mira, yo quiero que vos revises a bebé. O sea, no tenés que, a no ser que el bebé nazca con algo, todos los exámenes de rutina se los puedes hacer 1 hora después de que bebé haya estado con mamá, no se los tenés que hacer inmediatamente. Uh-huh. O 40 minutos después, me explico. Entonces, esas partes, tanto en público como en privado, es importante hablarlas. En mi caso, a mí me dieron a bebé, yo la pegué, estuvimos un ratito juntas, no, la verdad es que en tiempo no sé cuánto fue, pero definitivamente no fue 1 hora, o sea, fue un ratito. Papá se la llevó, la revisaron y luego me la volvieron a entregar y ya me quedé yo con ella. Y al final yo me di cuenta que, y también esto para las mamás, a veces estamos tan, ay, esto es importante, y la falta de flexibilidad a veces hasta nos roba el gozo de ese momento. Al final a mí me la dieron un ratito, estuve con ella, se la llevaron, la revisaron, no pasó nada, ya me la devolvieron y disfruté el momento, porque vos también necesitas un momento para respirar, para tomarte un vasito de agua, para recuperar. También me estaban terminando de coser, entonces a veces te están cosiendo, o sea, me explico. Hay muchas cosas que pasan en el momento que a veces en un plan de parto no se ven, no se contemplan. Y yo creo que aquí es donde es importante, por eso insisto en la parte de responsabilidad y de informarnos, porque tanto los profesionales de la salud que están ahí para atendernos, y que muchos sí lo hacen con todo el amor y la dedicación, a veces se topan con gente que va a hacer valer sus derechos, pero también van muy malcriados y dicen, es que no, es que me quitaron. Y hay que entender que hay una flexibilidad para todo, siempre y cuando se esté respetando mi derecho y me estén tratando bien. Entonces, no es ir a pelear, no es ir a quejarse, es simplemente ir a buscar ese trato y ese espacio que merecemos para tener un parto sano y un parto tranquilo y un parto en un espacio lleno de amor. Me quedan 2 cosas. Una es la importancia de tener a la par a un acompañante preparado también. Me imagino que lo ideal sería que ya sea la mamá o el esposo, ¿verdad? La pareja, etcétera, el novio, no sé, dependiendo de cómo esté la cosa, que también haya llevado el proceso con la dula, para que también sepa, bueno, esto es así, esto era lo que ellos me habían dicho, mira, porque si no, digamos, la mamá está en sintonía con la dula, pero el acompañante está detrás del palo, ¿verdad? Entonces, eso me parece muy importante, ¿verdad? Lo otro, que como decís, el plan de parto es algo personal, es algo individualizado, es de acuerdo a lo que vos ya has vivido, que hayas discutido con la dula, y entonces que no hay nada escrito en piedra, sino que es como, así es como me gustaría, de acuerdo a lo que he aprendido, pero obviamente, si hay una situación de emergencia, si hay un momento de crisis, pues de ahí, doctores, hagan lo que sea para que todo esté bien, ¿verdad? Entonces, pues sí.
Claro. Sí, y definitivamente creo que ahí rescatas un punto y es que creemos que el parto es de las mujeres. Y a ver, a mí me encanta todo esto y yo me dedico como coach al empoderamiento femenino y estoy en pro de que, o sea, fuimos creadas para conquistar el mundo, pero el hombre es importante. La labor del hombre a la par de nosotros en ese momento es importante. El hombre es el que te da seguridad, el hombre es el que te transmite la tranquilidad, el hombre es el que está ahí y te dice, respire, todo está bien, yo tengo bajo control. Y la presencia de él, estando informado y que esté partícipe del proceso con las dulas o del proceso educativo. Si no llevan dulas, o sea, ok, no importa, no llevaste dulas, pero entonces hoy tenemos ChatGPT, hoy tenemos Google, hoy tenemos un montón de cosas donde puedes abrir la computadora e informarte de qué es lo que puedes hacer. Y bueno, yo me acuerdo que en el caso... Soy uno, digamos, entonces uno lo menos que podría hacer es informarse, ya que no puede ayudar a pujar, digamos, ¿verdad? Exactamente, es eso, es infórmense y de verdad que se lo digo a los hombres, no saben lo importantes que son en ese momento. Un hombre que llegue y dice, yo me encargo, no se preocupe, yo me encargo, yo me voy a asegurar de que esto sea así. Le quitan una carga a la mamá, porque o sea, imagínense que es el instinto primitivo más fuerte en ese momento. El instinto primitivo de una leona es proteger a su leoncillo. Claro. Que llegue la pareja y le diga a uno, yo me voy a encargar de que en este momento esto sea así, eso permite que la mujer se pueda enfocar en lo que se tiene que enfocar. Entonces, la presencia del hombre, de un hombre que participa, que se responsabiliza, que está emocionalmente llevando una carga que físicamente no puede llevar, es sumamente importante en este proceso. Y sí, podemos solas, pero definitivamente es mejor cuando estamos acompañadas. Jenita, y pregunta, una persona que nunca ha escuchado de dulas, que nunca ha escuchado de el coaching de lactancia y toda esa parte, ¿verdad? ¿Por dónde puede empezar buscando? ¿A dónde, en qué página o a dónde puede ir a preguntar o qué puede hacer para poder tener ese proceso? Mira, yo lo único que puedo hacer es hablar de lo que conozco. Entonces les puedo recomendar a mis dulas, que ya no sé dónde están, digo yo. Son dos, yo tuve dos, tuve la bendición de que pude acompañarme en un proceso con dos dulas. Y una es Rahel Pacheco, la pueden encontrar en Instagram o en Facebook como Radula Costa Rica. Y yo siempre, las dos fueron para mí muy importantes. Para mí, Rahel fue como esa parte más suave, más cariñosa del acompañamiento, más, de cierta manera voy a decir que tal vez como espiritual, ¿verdad? De trabajar como me sentía, de chinearme mucho antes de Inés. Inés fue un acompañamiento que me dio mucha más seguridad en la parte tal vez explicativa. Ella fue la que me explicó más las partes médicas, me llevó como, fue un poquito más desde la parte racional. Entonces yo siento que Rahel me llevó mucho desde la parte emocional y de cómo manejar ciertas cosas y la parte de la meditación. Inés me ayudó mucho en sentirme tranquila y tener paz en la parte de conocimiento, ¿verdad? Entonces, Inés es más vieja escuela, entonces vieras que Inés no tiene Instagram, pero les puedo dejar el número de ella. El número de ella es 7270-0803. Ellas trabajan juntas, entonces te hacen un paquete si vos quieres llevarlo con las dos juntas o puedes nada más contratar a Rahel o nada más contratar a Inés. Yo, sin saberlo, las llevé juntas. Creo que la página, ya me acordé, la página donde las encontré, que es donde trabajan juntas, se llama Nacimiento Consciente en Instagram. La voy a buscar. Nacimiento Consciente, espérate, a ver si Déjame ver si la busco. Sí, Nacimiento Consciente CR. Acompañamiento integral del embarazo, nacimiento, posparto y crianza. A partir de ahí fue donde yo las encontré porque estaba buscando precisamente esos procesos de nacimiento consciente. Y de hecho, ves en la página, te explican un montón de cosas. Nacimiento Consciente. CR. Todo junto. Sí. Ok, aquí está.
Aquí es esta página. Vamos a ver si lo logro. Ok, voy aquí a compartirla, aquí la encontré. Este es. Esa es, exactamente. Y de verdad que yo se los recomiendo muchísimo. Y es hermoso, es un proceso súper educativo, es un proceso hermoso. Y dentro de ese proceso de hecho, yo llevé todo el proceso con Gabriel, se llama el papá de Luciana. Gabriel fue a todas las sesiones conmigo, estuvo en el parto y tuvo una labor activa en el parto. Me ayudó con las respiraciones, me ayudó, en mi caso, digamos, ya en el momento de parto la que estuvo fue Inés. Entonces Inés le decía qué hacer para ayudarme a manejar el dolor o qué hacer para ayudarme a acelerar, digamos, el proceso de dilatación. Y ahí te enseñan cosas, por ejemplo, para acelerar el proceso de dilatación, puedes empezar a utilizar los extractores. Entonces, cuando ya te empezás a extraer, aunque no tengas leche, eso le manda señales al cuerpo para que dilate y bebé salga. Entonces, ya ahí ese acompañamiento en el proceso de parto, ahí ves. Ellas empiezan estos acompañamientos en casa, con aromaterapia para relajarte, en un espacio seguro, entonces es muy bonito. La verdad es que para mí eso fue lo que hizo toda la diferencia. Qué bueno, qué bueno. Más bien gracias, de verdad, esto, pues, que nos hayas compartido la página, pues buenísimo, porque si no la gente dice, ajá, sí, qué interesante, pero ¿a dónde? ¿Verdad? Entonces, sí, y qué bonito, ¿verdad? También ver aquí a papá y mamá, ¿verdad? Y esa parte de familia, de preparación, o sea, la verdad es que me parece maravilloso y me parece, bueno, de verdad que me alegra mucho haber podido tener esta conversación con vos, que nos hayas contado. Yo había compartido, antes de que termine el programa, yo había compartido en el canal de Telegram de Defendamos Costa Rica, los documentos. Yo tengo acá varios documentos que solo para que la gente sepa, dame un segundito, porfa, y ya casi no te quito más tiempo. Ay, no, yo encantada, yo les puedo seguir contando, yo feliz. Aquí tengo, vamos a ver, presentar en mi pantalla. Presentar. Yo aquí tengo bueno, esta es la ventanita. Hay 4 documentos. Esta es la estrategia institucional de prevención de prevención y atención para evitar la violencia obstétrica, el manual teórico para la atención integral al embarazo, protocolo de atención clínica integral al embarazo, parto y posparto. Está este otro que era plan de parto de ley, que me parece que creo que era tu plan de parto, pero lo tengo sin nombre y así. Entonces, bueno, no sé, aquí está esto como un modelo para que la gente lo pueda utilizar. Y entonces, eso está subido en ay, espérenme que ya lo perdí. Lo subí en este link. Vamos a ver, aquí se lo voy a poner por cualquier cosa, si lo quieren descargar, si en algún momento les sirve. Aquí lo acabo de poner. Este es el link, t.me barra Defendamos Costa Rica barra 51.795. Entonces, desde ahí pueden descargar los 4 archivos, leérselos, estudiarlos y pues también conversarlo con su coach de parto, ¿verdad? Que es la dula, digámosle así, y eso les puede ayudar. Y luego me dijiste el número de teléfono de Inés, que es Dula. Aquí lo subo también para que cualquier cosa la gente pueda llamar y preguntar. Sería 7270-0803. Y bueno, vieron la página, ¿verdad? Sí. No, importante para mí, y yo les digo, siempre cuando se están alistando para esto, lleven los documentos impresos, lleven varias copias del plan de parto. Yo imprimí 4 porque lo das en el registro, lo das a la enfermera, se lo das al médico que te está atendiendo. Pero de verdad que lo que a mí me funcionó, y en el México me trataron súper bien, fueron súper lindos. Yo la verdad es que
yo dije, mira, si vuelvo a tener hijos, yo creo que volvería a venir al México porque no tiene sentido gastar plata cuando tenemos un sistema público que la verdad es que es de saberlo utilizar, es de saber movernos en el sistema, pero tenemos un sistema que gracias a Dios no estamos en Estados Unidos donde pagar un proceso de parto es carísimo, ¿verdad? Y tenés que pagarlo sí o sí. Entonces, el que a mí me sirvió fue la estrategia institucional. Yo en la estrategia institucional la leí, la imprimí y subrayé un par de cositas que uno sabe que tal vez a veces no se aplican en todos los lugares y la llevé. Porque lo que va a pasar es que a muchas les dicen, no, es que aquí no se puede, no puedes ingresar con la dula, pero tengo un derecho de tener un acompañante de apoyo, ¿verdad? Entonces no me pueden decir, o a veces no te dejan ingresar con acompañante del todo. Entonces, explica cuál es el marco, qué significa, digamos, la violencia obstetra, y no es nada más que me hayan lastimado, es desde comentarios discriminatorios que a veces se escuchan, ¿verdad? Y se escuchan comentarios de todo tipo, a veces sin mala intención, a veces desde la ignorancia de quien te está atendiendo. Por ejemplo, a mí me dijeron que el bebé le pertenecía al hospital hasta que yo me lo llevara. Casi me da algo. Están locos. Jamás. Exacto, pero fíjate que me lo dijo un muchacho porque yo llegué y empezó a hacer preguntas en una de las citas que me estaba queriendo dar toda la información para que yo estuviera tranquila cuando yo viniera. Pero yo le dije, muchacho, vea cómo funciona esto y cuando venga, a qué cuarto tengo que ir y no sé qué. Y él de verdad que fue súper amable y me dijo, no, bueno, es que vea, esto es decisión del hospital, cuando usted llegue esto es así, así, así. Y yo me quedé así, ¿verdad? Y le voy a preguntar a las personas que conozco y me dicen, jamás, eso no es así. Y ahí fue donde empecé a buscar los documentos y dije, ok, esta persona no está informada y seguro su jefe le dijo eso o eso es lo que cree. Y la verdad es que todos estos documentos, como te dije al principio, son macro y que llegue a la persona que te está atendiendo la ventanilla, pues a veces en instituciones tan grandes y en instituciones públicas es muy difícil. Entonces, imprímanlos, estudienlos, subrayenlos y hagan valer sus derechos desde un marco de respeto y de responsabilidad, básicamente. Excelente, excelente. No, pues precisamente eso es lo que yo digo, ¿verdad? Al final, los hijos son de los padres y es responsabilidad de los padres, ¿verdad? Informarse, la forma en que los van a educar, los tratamientos que un chiquito va a llevar, ¿verdad? Y es un poco también defender ese derecho de parental, ¿verdad? De criar a nuestros niños en la manera que creemos conveniente, de verdad. A veces uno ve unas cosas que uno dice, Dios mío, no, definitivamente no, pero tener ese empoderamiento, ese saber, no, a este hijo lo traje yo al mundo y yo lo voy a educar según mis principios, según mis valores, lo voy a cuidar de esta manera. Bueno, quiero un parto requímico y quiero que le pongan todas las inyecciones de todo, bueno, que, ¿verdad? Pues cada papá sabrá. O quiero un parto más natural, más más armonioso, más respetado, más, ¿verdad? Pues y también es decisión de la mamá. Entonces, me parece maravilloso, Gina, agradecerte por el tiempo y de verdad que espero que esta información llegue a más personas y que este link o este espacio haya sido como el chat de mamás, de compartir información, porque básicamente es eso, ¿verdad? Es difundir esa información que creo que le puede ayudar a muchas personas a hacer de ese momento de estrés y de todo también un momento muy especial, y de eso se trata. Exactamente, Marco. No, muchísimas gracias por el espacio, de verdad. Y bueno, y nos estamos hablando. Pura vida. Un abrazo y gracias a ustedes por haberse conectado. Que tengan muy bonito día. Mañana vamos a estar hablando con la doctora Ileana. Se me fue el nombre, Ileana Flores. Gracias. Vamos a estar hablando un tema muy interesante. Voy a compartirlo nada más acá súper brevemente para que ustedes sepan. Mañana vamos a estar conversando sobre la educación de nuestros niños, ¿verdad? Creemos que definitivamente tenemos que tener un papel de cuidarlos a nivel integral. Y entonces mañana vamos a estar hablando sobre este tema, los programas de afectividad y sexualidad, que es una agenda pervertidora de menores, lo que se ha estado infiltrando, lo que el gobierno ha estado
hablando de quitar, pero también como que por ahí hay unas cosas que quieren meter. Así que vamos a estar con la doctora Ileana Flores, vamos a estar con la licenciada Fresia Andrade, hablando de estos temas, porque finalmente es nuestra responsabilidad cuidar a nuestros niños y bueno, guiarlos también en los valores correctos para una vida plena, una vida de un desarrollo biopsicosocial integral adecuado. Y así quizá mejoremos un poquito la sociedad. Así que muchas gracias, nos vemos mañana y Jenna, nuevamente, muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Chao.